Soy un perro guardián. Pasé 3 años en prisión por mi amo, Gabriel. Y lo amé durante 11 años. Antes de ir a la cárcel, él anunció frente a todos sus subordinados que se iba a casar. Su futura esposa era una joven rica, famosa y admirada por todos. Le brindé una última copa, y desde ese momento las altas paredes de la prisión sellaron mi libertad, borraron mis ilusiones. Más tarde, en la cárcel, me enamoré de otra persona. Le rogué a Gabriel que lo protegiera, que le perdonara la vida. Pero Gabriel, con los ojos enrojecidos, me preguntó: ¿por qué él puede ocupar el lugar que era mío en tu corazón? 01. ¿Ya lo pensaste bien? ¿De verdad quieres cargar con la culpa por él? El viejo levantó una taza de té y se sentó frente a mí, hablando con calma. Como si yo aún tuviera opción. Sí, lo pensé bien. Hice girar el bolígrafo entre mis dedos con indiferencia, crucé las piernas, intentando parecer relajado. Como si solo aceptara un trabajo más, algo cotidiano que debía hacer por Gabriel. Y no algo que me haría perder mi libertad, que me encerraría tras muros de cemento. 3 años si hay suerte, 7 si no. Haremos lo posible. El viejo fue alguien poderoso en su tiempo, aunque ahora su cuerpo ya no aguantaba tanto. Pero su palabra aún tenía peso. Sus promesas, sin embargo, eran limitadas. Asentí, comprendiendo, y puse mis condiciones. Lo mismo de siempre. Cuando salga, quiero ser libre. Cumpliremos. Después de eso, tu vida te pertenecerá. Dijo, dejando la taza en la mesa con firmeza. Antes de levantarse, dudó un instante. ¿Y Gabriel? No necesita saberlo, lo interrumpí. Él, como jefe de la familia, tenía suficientes cosas en que pensar. Y ahora, ocupado con su boda, mucho menos iba a preocuparse por un perro guardián como yo. Aunque ese perro lo haya acompañado 11 años. El viejo no dijo más y salió por la puerta. 02. Apenas se fue el viejo, el teléfono sonó. Era Gabriel. Connor, ¿dónde estás? Su tono impaciente me taladró los oídos. Ya voy, joven amo. Alargué la última palabra con resignación. Ya era costumbre tener que calmarlo. ¿Quién sabe si al casarse aprendería a controlar ese mal humor? Apúrate, o me van a emborrachar. Me froté las sienes, podía imaginarlo rodeado de gente llenándole el vaso con whisky. Usando el brindis como excusa para fastidiar al capitalista. Ya voy. Cuando llegué, tal como pensé, todos tenían los vasos rebosando. El ambiente estaba perfecto. Jefe, casarse con Chloe, eso sí que es un logro. Ahora nadie podrá desafiarte. Vamos, no digas eso, nuestro jefe está donde está por mérito propio. Me apoyé en el marco de la puerta, los brazos cruzados, escuchando sus alabanzas. Hasta que los últimos en la fila me vieron y se empujaron entre sí, bajando la voz al instante. Todos sabían que Gabriel me había recogido de niño. Fui su mano derecha, su encargado, y también su amante. Mi posición era ambigua, pero seguía siendo alguien importante. Uno de los que lo ayudó a llegar al poder. Y todos sabían también lo que yo sentía por él. Por eso, había cosas que nunca decían frente a mí. Me dio risa. Para que el ambiente no se enfriara, decidí bromear. Vaya, qué valientes se han vuelto, ¿eh? Me acerqué y tomé el vaso que le estaban ofreciendo a Gabriel, bebiéndolo de un trago. ¿Lo quieren emborrachar? Primero pregunten si yo estoy de acuerdo. Como no me molesté, todos retomaron la fiesta enseguida. Y yo terminé siendo el que bebía por todos. Aunque, al fin y al cabo, mi resistencia al alcohol se había entrenado precisamente por Gabriel. Al verme de pie, su expresión se relajó. Luego salió a hablar por teléfono y tardó en volver. Connor, eres un genio. Lo de la calle norte, lo resolviste rapidísimo. Negué con la mano, inclinándome un poco, el ardor del estómago era insoportable. Sentía un peso dentro, como si tuviera 1000 kilos.
Sonreí, apreté el vaso y bebí otro trago. Las luces de colores parpadeaban arriba, difuminando mi vista. Claro que lo habían resuelto rápido. Cuando alguien tiene que pagar, solo hace falta encontrar a quien culpar. Ese día estábamos los tres, Gabriel, Chloe y yo. Y ese bastardo de Gabriel, para defender a Chloe, golpeó al vicepresidente de la Cámara de Comercio. El hombre sigue paralizado en el hospital. Si yo no me echaba la culpa, ¿acaso debía dejar que Gabriel fuera a prisión? Pero no importaba. Estoy solo en el mundo. Si entrego mi vida, ya no le deberé nada. Cuando la fiesta estaba por terminar, Gabriel entró abrazando a Chloe. Entre los gritos y las risas, lo miré desde lejos, completamente sobrio. A través del humo y las luces, alcé mi vaso hacia él. Felicidades por tu boda. 03. Volví a soñar con mis 13 años. Mis padres murieron en una pelea por deudas de juego. En el territorio de ellos. Era la noche del Año Nuevo chino, los fuegos artificiales cubrían el cielo. Mientras todos contaban hacia atrás, yo miraba los ojos abiertos de mis padres, que nunca se cerraron. Gabriel tenía 15 años ese año. Fue él quien me recogió de la calle. Su familia se encargó de limpiar el desastre de mis padres. Desde entonces, viví solo para Gabriel. El teléfono no paraba de sonar, pero mi cabeza pesaba tanto que apenas podía moverme. La resaca me estaba matando. Solo alguien como Gabriel haría llamadas tan insistentes. ¿Aún durmiendo a esta hora? ¿Qué pensarán los que trabajan para ti? Olvidaba convenientemente que mi borrachera era culpa suya. No respondí. Esperé sus órdenes. ¿Qué pasa, jefe? Hubo silencio. Luego habló, dudando. Necesito que recojas a Chloe esta tarde. No puedo salir de aquí. Está tomando clases de yoga en Central Internacional. Al procesar esas palabras, el mareo se fue. Lo que sentí fue otro tipo de dolor. Más lento, más profundo. En el pecho. ¿Por qué tengo que ir yo? Dormí a tu lado tantos años, y aún así confías tanto en mí. Después de lo que pasó, temo que la gente de la Cámara de Comercio vuelva a buscarla. No confío en nadie más. Solo en ti. Casi solté una risa amarga. Sí, solo en mí. El chico que te seguía a todas partes, que nunca te desobedecía. Tan obediente que nunca te preguntaste si yo también tenía corazón. Respiré hondo, tragué todo el amargor y respondí con calma. De acuerdo. 04. Chloe era una verdadera dama de alta sociedad. Sabía cómo comportarse, siempre amable y educada. Iba sentada en el asiento trasero, casi sin hablar. Solo cuando recibía una llamada de Gabriel, su voz se volvía más suave, casi infantil. No podía evitar pensar cómo alguien tan frío y duro como Gabriel podía haberse enamorado de ella. Esa duda desapareció en el momento en que lo vi abrirle la puerta del coche. El hombre que normalmente mostraba un rostro serio y un carácter implacable, sostenía un ramo de glicinas y tenía una ternura en los ojos que nunca antes le había visto. No era el Gabriel que yo conocía. Los dos juntos se veían perfectos. De repente entendí que para ser amado no se necesita una razón. Algunas personas simplemente nacen para estar arriba, bajo la luz. Gabriel tocó mi ventana. Bajé el vidrio. ¿Estás molesto?, preguntó. Mis pensamientos se detuvieron. No sabía qué papel jugaba yo para él. Negué con la cabeza y respondí con una sonrisa forzada. ¿Desde qué posición podría enojarme? Gabriel no se esperaba mi respuesta, se quedó sin palabras. La conversación murió ahí. Encendí el motor. Me voy. Tenía que irme. La orden de detención ya estaba firmada, y hoy era mi último día en libertad. Mi expresión no podía ser más amarga, pero antes de que él se alejara, lo llamé una vez más. Jefe. Se giró, sus ojos tranquilos.
Rodéate de más gente de confianza, le dije despacio. Algún día te harán falta. Él frunció el ceño, sin entender si hablaba en serio o con sarcasmo. Su tono se volvió frío. Connor, ¿te he consentido demasiado? Me reí sin alegría, metí la cabeza de nuevo en el coche y me marché antes de que siguiera. En el espejo retrovisor, su figura se hizo cada vez más pequeña. Levanté la mano y formé un arma con los dedos, apuntando hacia él, igual que cuando éramos niños. Adiós para siempre. 05. En la prisión, me raparon el cabello casi al ras. Parecía un chico joven e inexperto, arrojado al nido de lobos. El colchón húmedo, el inodoro sucio, las noches sin sueño. Era como si mi destino hubiera sido lavado y vuelto a escribir. Un día, 5 hombres me atacaron. Solo tenía un cepillo de dientes con la punta afilada. Logré defenderme y mantener algo de dignidad. Poco después llegó el día del juicio. 3 años. Mucho menos de lo que esperaba. Cuando me trasladaban a otra prisión, el guardia llamó mi nombre. Connor. Me levanté en silencio. Alguien vino a verte, me susurró. ¿Quién? Supuse que Gabriel, después de meses sin encontrarme, por fin sabía la verdad. Pero que se arriesgara a pedir una visita no era propio de él. ¿Vino a pedirme perdón? ¿A darme las gracias? Crucé los brazos y respondí. No lo veré. El guardia me miró con una mezcla de pena y desconcierto, pero no insistió. Seguí con el resto de los presos hacia el camión. 06. Prisión del Norte. Esa noche, abrí los ojos con cautela al escuchar ruidos. 2 hombres hablaban en voz baja, uno tatuado y otro delgado. Metí la mano bajo la almohada y saqué los palillos afilados que escondía. Siempre listo para pelear, era lo único que me mantenía con vida. Pero no venían por mí. En la celda había un nuevo prisionero, un chico de mi edad. Silencioso, reservado. Ni el uniforme podía esconder su elegancia natural, ni la frialdad de su mirada. Parecía no pertenecer a este lugar. Pensé que era rebelde, pero en realidad seguía las reglas con precisión. Esa noche, él era su objetivo. Me quedé en silencio. Los sonidos de lucha comenzaron enseguida. El delgado le cubrió la cabeza con la manta, apretando cada vez más. Mientras el otro lo sujetaba con su peso. Los golpes sonaban secos, los jadeos ahogados. El chico intentó liberarse, pero el aire se le acababa. Querían obligarlo a suplicar. Apreté los dientes. Me giré una vez, 2 veces. Luego salté de la cama. Con un solo movimiento, clavé mi arma improvisada en el hombro del flaco. La sangre brotó al instante. El joven aprovechó y se incorporó con fuerza, tomando al otro por el cuello. Yo retiré mi arma y la hundí varias veces más, directo al pecho del hombre. Antes de llegar a su garganta, el joven me detuvo. Su mano sujetó la mía como un grillete. No lo mates aquí, dijo con voz firme. Sus ojos estaban completamente despiertos. Nunca había dormido. Solo quiero dejarlo mudo, contesté con sarcasmo. No. No es seguro. Su tono no admitía discusión. Chasqueé la lengua, pero antes de responder, me agarró por la nuca y me empujó hacia la esquina. Me trató como si fuera un gato que había hecho algo malo. Luego se volvió hacia ellos. Sus movimientos fueron precisos, feroces. Los golpes retumbaban como tambores bajos, cada uno más fuerte que el anterior. Hasta que los gritos de súplica llenaron la celda. No habrá una próxima vez, advirtió, con una calma que helaba la sangre. Y el silencio volvió. 07. A la mañana siguiente, el guardia entró furioso. Tenía en la mano los palillos ensangrentados. ¿De quién son? Griffin y yo estábamos en la esquina. Respondimos al mismo tiempo. Míos. Uno con indiferencia, el otro con serenidad.
¿De quién son en realidad? Repitió el guardia. Dije que son míos, contestó él, avanzando un paso para ponerse delante de mí. Me miró de reojo, una clara señal de que me callara. El guardia dudó unos segundos, suspiró y se lo llevó a él. Griffin pasó 3 días en confinamiento. En esos días, supe su nombre. 3 días después, cuando volvió, yo estaba sentado contra la pared, comiendo unos fideos secos sin sabor. El sonido del candado resonó. Lo vi entrar. Sus dedos estaban vendados, con manchas de sangre que aún se notaban. Pero su expresión era la misma de siempre, tranquila, imperturbable. Me moví un poco para hacerle espacio. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Le ofrecí los restos de mis fideos. No los tomó. En cambio, buscó algo en su bolsillo y sacó 2 chocolates. Me los mostró en la palma de su mano. En medio de ese aire pesado y sin vida, el envoltorio brillaba nuevo. Son para ti, dijo. Me quedé inmóvil. Luego volvió a mirarme, su voz suave pero firme. Todos para ti. Sus ojos, profundos como el mar, parecían arrastrarme hacia el fondo. Y por un segundo, sentí que me hundía en ellos. 08. La amistad que nació entre Griffin y yo fue algo que literalmente ganamos con la vida. Desde entonces, siempre estábamos juntos, al comer, al salir al patio o incluso al pelear por sobrevivir. Nuestra conexión creció como enredaderas salvajes. En realidad, Griffin era mucho más fuerte que yo. Sus puños y su ferocidad eran lo único que valía en un lugar así. A veces, al despertar en mitad de la noche, lo veía sentado a mi lado, mirando al vacío, sin dormir. Era mi guardián, mi muro de protección. Yo le cubría con mi manta, dejando que el calor pasara de mi cuerpo al suyo. Éramos como 2 bestias atrapadas, buscando consuelo en el otro. 09. Durante la hora de descanso, un guardia me hizo una señal desde lejos. Lo entendí de inmediato. Gabriel había vuelto. Era la 5ª vez que venía a verme. Con tanta frecuencia, ya me parecía extraño. Pero, como siempre, el guardia le transmitió mi respuesta habitual. Se niega a recibir visitas. Griffin, a mi lado, pateó el suelo sin decir palabra. Tras dudar unos segundos, decidí hacer lo contrario esta vez. Gabriel estaba más delgado que antes. El vidrio y la malla metálica nos separaban. Con las manos esposadas, tomé el teléfono y levanté la vista hacia él. ¿Qué quieres? Solo 2 palabras, llenas de distancia. Vi cómo sus ojos se enrojecían. ¿Por qué no me lo consultaste antes de hacer algo tan importante? Seguía igual, altivo, orgulloso. Incluso con culpa, mantenía la cabeza en alto. Nada melodramático, tan propio de él. Gabriel. Por primera vez lo llamé directamente por su nombre. Cuando me miró, le sonreí con calma. Esto solo podía hacerse así. Crecí bajo su protección. Era mi deber hacerlo. Además, siempre te he debido algo, ¿no? Era la verdad. Y también mi forma de marcar una distancia definitiva. Pero en cuanto terminé, vi su ira desbordarse. Con Nor. Apoyó la mano contra el vidrio amarillento, frunciendo el ceño. No podía tocarme, y esa impotencia lo volvió aún más furioso. ¿Crees que, cuando salgas en 3 años, te dejaré ir? Yo lo miré con calma, cansado. Él se burló, no. Naciste para estar conmigo. Nadie tiene derecho a darte libertad. Y no irás a ningún sitio. Sentí un leve enojo, pero lo contuve. Ya no quería dejarme arrastrar por sus emociones. Bajé la vista, colgué el teléfono y me levanté sin responderle. Gabriel golpeó el vidrio con fuerza, furioso, hasta que los guardias lo detuvieron. Al cerrar la puerta de la sala, lo vi caído al costado, sin su elegancia de siempre. Con algo en los ojos, algo parecido al dolor. 10. Desde ese día,
Gabriel venía puntualmente una vez al mes. Yo nunca más acepté verlo. Con el tiempo, el ambiente se calmó, aunque notaba miradas familiares dentro de la prisión. Sabía que había puesto gente a vigilarme. En los días de buen sol, Griffin elegía un rincón tranquilo para sentarse. Aburrido, un día le pregunté: ¿por qué estás aquí? Él levantó un poco los párpados. Delito financiero. No sabía si creerle, pero sonaba más sofisticado que mi caso. ¿Tu familia no viene a verte? Lo observé. Tenía un aire reservado, orgulloso, nada común. Después de un silencio, me miró y dijo con seriedad: mi madre murió. Sus ojos eran oscuros, como el ónix. No pregunté más. Él solo me revolvió el cabello con una sonrisa leve. Vamos, regresemos. En su celda tenía fideos instantáneos que había conseguido de algún lado. Yo, que siempre tenía antojos, dependía de sus banquetes secretos. Sonreí al ver su figura alta estirarse bajo el sol. De pronto pensé que, si podía quedarme así con él, en paz, no estaría tan mal. 11. El tiempo dentro de esas paredes pasó sin que me diera cuenta. Griffin salió 6 meses antes que yo. La noche anterior, ninguno de los dos pudo dormir. Él miraba el techo, mientras el agua se filtraba por los muros húmedos. Mi mano descansaba a pocos centímetros de la suya. Pasó un rato, y sentí su palma cálida envolver mi muñeca, luego mis dedos. Connor, espérame. Solo eso dijo, pero entendí perfectamente. Sonreí. Está bien. Después vino un beso suave, sin espacio entre nosotros. No me aparté. Lo dejé acercarse. Los siguientes meses pasaron tranquilos, leía, escribía, trataba de mantenerme en paz. Hasta que el día de mi liberación, no vi a Griffin esperándome. En su lugar, estaba Gabriel. Apenas crucé la puerta, lo vi allí con varios hombres formados a su lado. 3 años atrás quizá me habría sentido halagado. Ahora solo quería volver adentro. Al menos allí había silencio. Debí mostrarlo demasiado claro, porque Gabriel frunció el ceño. ¿Tan poco te alegra verme? Bastante poco, sí. Intenté pasar de largo, pero 2 hombres me sujetaron por orden suya. ¿Qué significa esto, Gabriel? El viejo me lo prometió, cuando salieras. No terminó. Su mano me apretó el hombro con fuerza. Yo, débil después de años allí, casi sentí como los huesos crujían. Connor. Su voz era un susurro lleno de rabia. Te lo dije, tu libertad solo me pertenece a mí. ¿Olvidaste todo lo que te dije allá dentro? Se acercó, y vi en sus ojos algo entre locura y obsesión. Entonces recordé una escena de cuando era niño. Yo había recogido un conejo, lo alimenté y cuidé. Gabriel lo descubrió, lo tomó por las orejas y lo lanzó a la cocina. Esa misma noche, apareció en mi plato. Nunca entendí de dónde venía su necesidad de poseerme. Ahora lo veía claro. Para él, yo era solo un juguete de infancia. No lo necesitaba, pero tampoco quería perderlo. Y yo, además, era un juguete que podía sentir. Mis pensamientos se confirmaron con sus siguientes palabras. Ya que estabas tan cómodo ahí dentro, y no querías verme, entonces te haré ver a alguien que sí quieres ver. Mi corazón se tensó al instante. Gabriel sonrió, con esa expresión que solo podía venir del infierno. 12. En el sótano, vi a Griffin acurrucado en un rincón oscuro. Su cabello estaba un poco más largo, con mechones cayendo sobre la frente, cubriendo la herida que aún sangraba. Apenas abrí la puerta, sus ojos negros se fijaron en mí. Eran como los de un águila, firmes y vigilantes. Al verme, sin embargo, perdió toda agresividad. Justo cuando iba a avanzar, Gabriel tomó mi mano. Me arrastró hacia su pecho, inmovilizándome desde atrás. Mordió suavemente mi oreja. Connor, realmente no sabes escuchar.
¿Adivina si voy a matarlo, eh? Sabía que lo haría. Era su castigo por 3 años sin verlo, y también mi castigo por intentar olvidarlo. Para ellos, eliminar a un criminal reincidente era mucho más fácil que encarcelarlo. Griffin no tenía miedo de morir, pero yo sí. En ese instante, supe que Gabriel había descubierto otra de mis debilidades. Respiré con dificultad, y en un instante, me mostré débil ante él. Déjalo ir. Pensé que mi tono era firme, pero mi voz temblaba. Toda la libertad que creía tener resultó ser solo un sueño. Gabriel no se movió. Viejo, si lo dejas ir, haré todo lo que quieras. Intenté controlar mi ansiedad, rebajarme para agradarle. ¿De acuerdo? Griffin, a poca distancia, me negó con la cabeza. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y la nariz me picó. Pero al segundo siguiente, Gabriel me sujetó por la mandíbula y me empujó contra la pared. Mi cabeza chocó con la pared y solo pude ver la silueta de Gabriel acercándose. No me permitió mirar a Griffin. Sus ojos estaban más rojos que nunca. ¿Es tan importante para ti? ¿Tan importante que prefieres suplicarme en silencio? Todos los sirvientes bajaron la cabeza, temerosos. Pero él perdió la razón y cada palabra era una acusación. Parecía que yo era quien traicionaba su corazón. ¿Qué te dio en 3 años? ¿Qué te dio para que lo consideres más importante que yo? No pude responder. Nuestros ojos claros se encontraron. De pronto, me di cuenta, mis sentimientos hacia él se habían agotado por completo. Tal vez, esto también era libertad. Mi mandíbula dolía casi al punto de dislocarse. Las lágrimas brotaron involuntarias, y sus manos apretaban más fuerte. Mis uñas se clavaban en mi carne, llevando mi resistencia al límite. Justo antes de perder el control, el dolor desapareció. Una voz grave y firme resonó a mi lado. 3 años juntos me hicieron reconocerla al instante. Gabriel, te he soportado mucho tiempo. 13. El viento rozó mi oído, seguido de un golpe feroz. Abrí los ojos. Gabriel estaba tirado en el suelo, sangre en la boca. Griffin estaba frente a mí, con una presencia intimidante. Sus dedos cerrados eran armas letales. ¿Cómo? ¿No se suponía que no podía levantarse? Los murmullos mostraban miedo profundo. Había golpeado a todos antes. Gabriel escupió sangre y rabia. «¡Qué bien te lo has montado!», dijo con voz oscura. «Veamos de qué eres capaz». La multitud rodeó a Griffin, acercándose. Él dio un giro y derribó a dos de un solo movimiento. Se deslizó detrás de ellos y el cerco se deshizo. 3 atacaron desde la misma dirección, él los golpeó con precisión, dispersándolos. Los que venían de frente cayeron uno a uno. Él era imparable, huesos como hierro, músculos tensos. El aire olía a sangre. Levó en el aire al último hombre, listo para matarlo. Casi pude imaginar el cráneo del enemigo estallando al chocar. Temiendo por él, susurré. «Para». Griffin se detuvo. El hombre que sujetaba por el cuello estaba aterrorizado. Mi simple palabra fue su salvación. «Suéltalo». Repetí. Silencio total. Griffin inclinó la cabeza y aflojó la fuerza. Luego, se acercó a mí lentamente, lleno de cariño. Pero un segundo antes había sido un depredador feroz. Al levantar la mano para tocar su herida, él la atrapó suavemente y depositó un beso en mi palma. En ese instante entendí, ¿no era un conejo? Era un protector, un fuerte que me cubría en medio de la jungla. Su cabeza peluda se acercó a mi cuello. Susurró, «Lo siento, no pude ir por ti». Mi corazón se derritió, y de repente ya no quería rendirme. Gabriel estaba a pocos pasos, y su descontento se transformaba en odio. 14. Pronto, Gabriel bloqueó el sótano completamente. Muchos rostros que antes eran aliados miraban con dificultad. Connor, inclina la cabeza ante el jefe.
Esta vez está realmente enfadado, no lo protejas. Mientras estabas dentro, él sufría afuera. Todos lo notamos, te tiene mucho cariño, de otra manera ni siquiera pensaría en casarse. Ignoré todo, me quedé quieto, y solo reí. El amor para él también era un juego. Acostumbrado a mandar sobre miles, no sabía lo que era la devoción. Griffin permaneció impasible junto a la pared, listo para lo que viniera. Se había involucrado por mí en un conflicto que no le pertenecía. Podría incluso haber muerto allí. Sabía que no había vuelta atrás. Una vez más, estábamos juntos, espalda con espalda, firmes en nuestra conexión. Pero solo nosotros dos, contra el poder, estábamos completamente solos. Esta vez, luchamos con todas nuestras fuerzas, sin abrir un camino de sangre. Vi a Gabriela sentir, sacando una pistola pequeña y cargando la bala. Connor, mira, elegiste mal. Me arrastré desesperado hacia Griffin, intentando alcanzarlo antes de la bala. Pero estaba exhausto. Griffin se mantenía erguido como un pino. Antes de que sonara el disparo, la puerta del sótano se abrió de golpe. Más personas entraron con fuerza. Una voz grave y anciana se oyó desde lejos. Se atreven a desafiarme, este líder de la familia retiene valor. El tiempo pareció detenerse. La luz entró desde la puerta, y vi un leve movimiento en la ceja de Griffin. El anciano estaba canoso, pero lleno de energía. Detrás de él, apresurado y perdiendo toda autoridad, estaba el patriarca. Al ver a Gabriel apuntando, reaccionó con horror. Se acercó deprisa y le dio una bofetada sonora. Gabriel no lo esperaba y retrocedió. La pistola cayó. La multitud entrante tomó rápidamente el control. El anciano se volvió hacia Griffin y se inclinó con respeto. Segundo joven maestro, el mayor envió a alguien para llevarlo a casa. Espero que esta vez nos conceda su favor. 15. Se podía oír caer una aguja al suelo. La situación cambió al instante. El patriarca humilló a Gabriel frente a todos, y su expresión era incomparablemente intensa. Pero al darse cuenta de la gravedad del asunto, Gabriel ocultó su arrogancia. Sin embargo, la incredulidad permanecía en sus ojos por largo rato. El anciano sonrió con cierta vergüenza. Este joven ha vivido aislado, esta vez, fue un error de mi hijo. No añadió más palabras formales, dejando todo el poder de decisión a Griffin. Pero Griffin, desde hace un momento, no dejaba de mirarme. Al revelarse su identidad impresionante, pasé de la sorpresa al alivio en un instante. Pero tras esa sensación, sentí que la persona que me había acompañado todo este tiempo me resultaba extrañamente distante. Me invadió una melancolía ligera. Vaya, realmente no eras un hijo de familia común. No me había equivocado. Griffin pareció notar mi desconcierto y dio 2 pasos hacia mí. Connor. El anciano lo detuvo a tiempo. Segundo joven maestro, el mayor nos ordenó traerlo a casa hoy, cueste lo que cueste. Había un firme tono de autoridad, mezclado con respeto. Griffin mostró dificultad en su expresión, y un leve atisbo de incomodidad cruzó su ceño. Solo yo pude percibir que estaba obligado por circunstancias. Para no ponerlo en aprietos, negué con la cabeza y no le permití avanzar. Luego, me giré y salí primero. 16. Se rumorea que el antiguo patriarca tenía un hijo ilegítimo perdido, y cuando cayó enfermo, el joven maestro intentó proteger su posición, metiendo a ese hijo en prisión. Pero al final, el patriarca dejó la mayor parte de su fortuna a ese hijo ilegítimo, dejando al joven maestro en desventaja. Ahora, parece que ese hijo ilegítimo es tu amigo. El patriarca se sentó frente a mí y me explicó con calma. El tiempo había pasado, la última vez que nos sentamos aquí, yo había decidido cargar con el crimen de Gabriel. Su cabello estaba más canoso, y frente a Gabriel, su hijo único, había una mezcla de resignación y aceptación. Gabriel siempre ha sido un consentido, un malcriado. Sus sentimientos hacia ti, incluso yo los entendía, él no. Bajé la cabeza,
sintiendo una frustración que no podía expresar. Cada palabra entraba, pero a la vez me rechazaba. Puedes estar tranquilo, cumpliré las promesas que te hice. Ese imbécil no podrá cambiar nada. Agradecí al patriarca y salí, pasando por el templo donde Gabriel estaba castigado de rodillas. Entré y quité mi medalla budista que había colgado años atrás, con mi nombre, como señal de lealtad. Gabriel estaba de rodillas sin almohadilla alguna. Al pasar junto a él, me tomó la muñeca y preguntó con terquedad. Connor, ¿por qué él puede ocupar mi lugar en tu corazón? ¿Por qué? Su orgullo y obstinación se habían reducido mucho, y su expresión era un poco desolada. Recordé que de niño, cuando él se portaba mal, también era castigado de rodillas en el templo. Yo me quedaba a su lado toda la noche. Ahora, casi éramos enemigos eternos. Sin responder, le pregunté. ¿Por qué rompiste el compromiso de matrimonio? Pareció sorprendido y recorrió mi perfil con la mirada. No la amo. Sonreí bajando la cabeza, con un dejo de burla. No la amas, y yo creí que sí. Entonces, ¿a quién amas? ¿Acaso, me amas a mí? Su nariz rozó el dorso de mi mano mientras la acariciaba, con un deseo ardiente en sus ojos. Era una aceptación tácita. Aparté mi mano, negando todo. Tampoco me amas, Gabriel. Solo te amas a ti mismo. Él se quedó paralizado. Salí del templo y afuera comenzó a llover suavemente. El camino era largo y no necesitaba mirar atrás. 17. Las grandes familias del norte cambiaron radicalmente su influencia en un mes. El joven maestro prometió incluir al segundo joven maestro y a su madre fallecida en el registro familiar. Este segundo joven maestro, que nunca se había mostrado, era fuerte y directo, atacando a las familias externas. En su primera semana en el poder, tomó 3 negocios importantes de contrabando. Aunque los conflictos por recursos eran comunes, cualquiera podía notar algo extraño. Dicen que este segundo joven maestro no codicia el dinero, que es muy recto, pero parece que no es tan fácil de manejar. Al parecer ahora coopera con el joven maestro para darle seguridad a su esposa. Debe tener mucha seguridad, enfrentándose a todos así. Su esposa, antes era amante del patriarca. Mientras los rumores crecían y se acercaba el año nuevo, me senté en la terraza a medio abrir tomando una cerveza. Desde que encontré dónde vivir en este viejo edificio, mi vida tranquila había comenzado. Apenas había bebido la mitad, alguien me quitó la lata por detrás. Antes de girarme, un abrigo grueso me envolvió por completo. Aún conservaba algo de calor. Griffin, con rostro serio, lanzó la lata a la basura. No le presté atención ni pregunté sobre las cerraduras que había forzado en mi casa. Entré y el aire acondicionado cálido me envolvió. Antes, subir al piso era frío como la noche de invierno afuera. Ahora, el calor recorría mi cuerpo, y escuché el agua hirviendo en la cocina. Griffin bajó y preparó un tazón de fideos. El aroma era delicioso. Me lo entregó junto con un vaso de leche. Me sentí como si volviera al tiempo dentro de los muros, solo con él. Toda la tensión acumulada finalmente parecía disiparse. No lo voy a beber. Empujé la leche. Él insistió, colocándola en mi mano. En esos 3 años, tu estómago no estaba bien. ¿No la tiraste toda antes? Su mirada era obstinada, pero con un dejo de resentimiento. Al final, cedí. Tomé la leche tibia y bebí un poco. Luego miré los fideos y tomé un bocado lentamente. Siempre estuviste enojado, y solo fingiste no decir nada, ¿verdad? Al decirlo, me sentí inseguro. Aunque no podía negarlo, me importaba mucho que me ocultara su identidad durante 3 años. El silencioso Griffin guardó silencio un momento. Connor, de niño crecí con mi madre, no sentía nada por mi padre. Antes de recibir la herencia que me dejó, deseaban mi muerte. Temían mi influencia actual y tuvieron que negociar, esa fue la única oportunidad para incluir a mi madre en el registro familiar. Hablaba despacio,
sin demasiada emoción, y pude imaginar su infancia, brillante en apariencia, pero difícil paso a paso. Así que, ser familia no es tan importante. Se agachó un poco frente a mí, con mirada suave. Solo soy yo, nada más que yo. Bajé los párpados y vi los callos en sus dedos. Recordé los rumores que surgieron por mi culpa y mi corazón se ablandó por completo. 18. El timbre sonó en el momento menos oportuno. Griffin se levantó para abrir la puerta. En la entrada había un ramo de flores. El remitente llegó apresurado, pero no olvidó incluir una tarjeta. Quiero pasar el año nuevo contigo. Me incliné a mirar, ¿quién es? No alcancé a ver bien las flores, que Griffin ya las había levantado, dado unos pasos y las lanzó al basurero afuera. Su expresión era más aterradora que cuando golpeaba a alguien. Se giró, me tomó de la mano y me metió adentro, cerrando la puerta con estruendo. Este perrito violento, en la casa, que se había mantenido sumiso cerca de un mes, por primera vez se dejó caer en el sofá con los brazos cruzados, claramente molesto. Seguí comiendo mis fideos, fingiendo no haber visto nada. ¿Se conocen desde hace más de 10 años? La voz era baja, como forzada. Hice un gesto solemne y respondí, más que eso, Gabriel prácticamente me vio crecer. Silencio al otro lado. La presión en el aire era casi insoportable. Tomé una botella de vinagre de la mesa y vertí un poco en mi tazón. Parece un poco ácido. Él seguía sin decir nada. Pinché los fideos varias veces con los palillos. Griffin. Finalmente, el del sofá levantó la cabeza a regañadientes, la expresión de frustración me hizo sonreír por dentro. Con falsa seriedad, pero con una chispa de diversión en los ojos, dije. Odio las flores. No por las flores, sino por quien las enviaba. La tensión bajó, y bajo el techo, vi una leve curva de sonrisa en la boca de Griffin. 19. El día de Año Nuevo, me levanté temprano. Era mi primera celebración verdadera después de salir de prisión. Griffin me había enviado un mensaje, diciendo que pasaríamos la noche juntos. Limpié toda la casa, y cerca del atardecer, ya tenía todos los ingredientes listos para cocinar. Al mirar por la ventana, vi un pequeño estanque de lotos abajo, con niños soltando linternas flotantes. La noche de invierno llegaba rápido, y la luz amarilla apenas duraba un instante. Aproveché ese momento y bajé al estanque. Un niño me entregó una linterna, todavía sin escribirle nada, cuando sonó mi teléfono. Había borrado todos los números, pero algunos recuerdos permanecen tatuados en el alma. Después de dudar unos segundos, contesté. ¿Hola? El puente de piedras estaba decorado con faroles antiguos, y los niños corrían animados a mi lado. Connor. Una voz salió simultánea del puente y del teléfono. La tonalidad era idéntica. Alcé la mirada y vi a Gabriel a poca distancia. Entre nosotros solo había unos cuantos escalones. Tengo algo que decirte. Su expresión era seria, pero en la media luz, apenas podía verla. Los gritos de alegría de los niños y algunas celebraciones comenzaron alrededor. Intenté escuchar su voz. De repente, los fuegos artificiales saltaron frente a mí. Connor, me gustas, quiero. Un estallido sorpresivo iluminó el cielo, pintando un lienzo de colores. Me quedé paralizado. Los recuerdos de la infancia me invadieron, y casi quise correr, pero el ruido me dejó aturdido. Un segundo antes del siguiente estallido, encogí la espalda. Un par de manos cubrió mis orejas desde atrás, aislando el sonido. Al mismo tiempo, me rodearon con un abrazo, construyendo un refugio solo para mí. Dentro de ese refugio, levanté la cabeza y vi el brillo en los ojos de Griffin. Era el reflejo de los colores del cielo. Besó mi frente, indicándome que mirara arriba. El estruendo se redujo a la mitad bajo su protección, y dejé de tener miedo. Vi la noche iluminarse, los fuegos artificiales desplegándose, deslumbrantes. Era la primera vez que veía fuegos artificiales desde que perdí a mis padres.
El teléfono ya había caído al suelo. Después de un estallido, escuché a Griffin decir: Connor, no tengas miedo. De ahora en adelante, nunca más tendrás que temer. Yo te daré la máxima seguridad. Cada palabra clara, directa al corazón. Las lágrimas me cubrieron el rostro. Al abrazarlo con fuerza, vi de reojo a Gabriel, solitario como rama en invierno arrastrada por el viento. Pero no me importaba. Solo sabía que finalmente, en la noche de invierno, abrazaba mi eternidad. 20. Connor, esta noche, ¿puedo quedarme? De ahora en adelante, no tendrás que irte nunca más. El que ama es codicioso y generoso al mismo tiempo. En el viejo edificio, mis ojos se aferraron a los de Griffin, negros como obsidiana. Susurramos juntos. ¡Feliz Año Nuevo!